Un cordial saludos compañeros y docentes. Comenzamos deseándoles bendiciones a ustedes y su familia. En esta exposición número 60 y última de los seminarios, explicaremos sobre la neumonía atípica, específicamente el SARS, intentando abarcar un poco sobre el COVID-19. Comenzaré con algunos conceptos de importancia sobre el tema. El primer concepto a conocer es neumonía. Lo vamos a definir como un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Se transmite generalmente de contacto directo con personas infectadas. La neumonía es una infección de la parénquima pulmonar, en pocas palabras. Una clasificación o una forma de clasificar la neumonía es neumonía típica y neumonía atípica. La típica se va a dar a causa de patógenos comunes o tradicionales. En cambio, la neumonía atípica o errante se dará por patógenos no comunes. Esto nos lleva a una segunda definición. La neumonía atípica o neumonía errante habíamos dicho que se refiere a una neumonía que no es causada por bacterias o otros patógenos tradicionales o comunes. Actualmente el término neumonía típica tiene mucha importancia y relación con la diferenciación clínica existente en comparación con la neumonía clásica o típica. Algunos patógenos más frecuentes que causan lo que es esta patología son el Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella burnetii, Legionella pneumophilia y la Chlamydia pneumoniae. Y por supuesto, el virus SARS, del que hablaremos, también se considera como una neumonía atípica, a quien vamos a definir de la siguiente manera. El síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés, SARS, es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus asociado al SARS. El SARS es un virus de la familia Coronaviridae, del género beta-coronavirus, que se transmite por el aire y puede transmitir a través de pequeñas gotas de saliva, de manera similar al resfriado o la influenza. En cambio, el COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2. Pertenece al género beta-coronavirus y guarda parentesco filogenético y estructural con el citado coronavirus asociado al SARS, recalcando que no es el mismo. Investigando un poco sobre la reseña histórica, sabemos que a comienzos del 2003, los primeros casos de pacientes afectados con una neumonía típica severa sin causa aparente fueron reportados en Hong Kong. Sin embargo, posteriormente se conocía que en noviembre del 2002, un año anterior, había ocurrido un brote en la provincia de China, Guangdong, que no había sido notificado. Rápidamente, reportes de casos similares se presentaron en varios países del sudeste asiático, Europa y América, resultando así Canadá, China, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Vietnam las áreas más afectadas. En marzo del 2003, este síndrome fue designado como síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas en inglés SARS, caracterizado por fiebre, tos, disnea y el desarrollo de una neumonía que puede progresar a un compromiso pulmonar bilateral y una falla respiratoria. Se trata de una enfermedad infecciosa de muy alta contagiosidad y con una tasa de mortalidad global cercana a un 10%. A partir de ese momento, esfuerzos globales se aunaron para detectar el agente etiológico de esta epidemia y evitar así su diseminación. Con ese objetivo, muestras de sangre, muestras de suero, hisopado nasofaringeo, lavado, hisopado orofaringeo y tejidos de órganos de autopsia y heces de pacientes cuyo cuadro clínico reunían las características del SARS. Fueron recolectadas y remitidas al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos. Descartados inicialmente infecciones por patógenos del tracto respiratorio inferior en tan solo 4 semanas. La cooperación internacional de expertos, no menos de 10 países, permitió identificar 2 virus en pacientes afectados por el SARS. El nuevo coronavirus de la familia Coronaviridae y en algunos pacientes también el metapneumovirus de la familia Paramyxoviridae. Estudios simultáneos llevados a cabo en Europa documentaron también la presencia de dicho coronavirus en aislamientos independientes y no relacionados a los reportes en el CDC, Control y Prevención de Enfermedades. La demostración de anticuerpos específicos en pacientes que sobrevivían a la enfermedad y la ausencia en cientos de sueros de control sugería que el nuevo coronavirus podía ser el agente etiológico del SARS. Sus siguientes estudios confirmaron la asociación de este último con la enfermedad, al demostrarse que el nuevo coronavirus, SARS-CoV, aislado en cultivos celulares y inoculados con muestras de pacientes con SARS, producía una enfermedad respiratoria semejante en primates. Este estudio confirmó el SARS-CoV-2 como el agente etiológico del SARS.
Eso con respecto al SARS. Con respecto al COVID que tenemos hoy en día, tenemos que a finales de 2019, en el mes de diciembre, Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida que no cedía con tratamientos actuales utilizados. En pocos días los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China continental, sino que también en diferentes países. El agente causal fue identificado un nuevo coronavirus, denominado 2019 nuevo coronavirus, posteriormente clasificado como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara a esta enfermedad como una pandemia, que es la que tenemos actualmente. Continuamos con la etiología y epidemiología. Los coronavirus constituyen un grupo de virus envueltos, redondeados o pleomórficos. La membrana de la envoltura posee espículas, que son características que presentan unos de los elementos distintivos de la morfología del virus, cuando este se observa en un microscópico electrónico, que le da el aspecto de corona, de donde recibe su nombre, coronavirus. Además de la proteína de la espícula S, responsable de la unión con el receptor celular de nuestro organismo y la función de la membrana vírica con la membrana celular de nuestro organismo, en la envoltura de todos los coronavirus podemos distinguir por lo menos dos proteínas más en la envoltura, denominadas proteína M y proteína E. En el interior del virus, la nucleópside, con simetría helicoidal, está constituida por una proteína N, para formar un complejo con una única molécula de ARN de polaridad positiva. El genoma completo posee un tamaño de unos 30.000 nucleoides. Los coronavirus pueden infectar a un número diverso de mamíferos, entre los que más se encuentra es el ser humano y también afecta a lo que son las aves. Tenemos que van a existir 4 géneros de coronavirus. Tenemos el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el gamma coronavirus y el delta coronavirus. Los que más se relacionan a infecciones en los humanos son los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Desde a mediados de los años 70 del siglo XX, el siglo pasado, los coronavirus, el coronavirus B229E y el coronavirus OC43 del género alfa coronavirus se han asociado con el resfriado común y se consideran patógenos respiratorios relativamente benignos. En el noviembre del 2002 emergió un nuevo coronavirus como responsable del síndrome respiratorio agudo grave. Tenemos el virus SARS-CoV, el cual pertenece al género de beta coronavirus, que ocasionó brotes de neumonía vírica, casi unas 10.000 personas en 32 países, con una letalidad aproximadamente del 10% que hemos mencionado. Presentó una elevada transmisibilidad en centros sanitarios y afectó a casi a una treintena de países, para extinguirse en un plazo de 10 meses. No fue una pandemia, fue epidemia. A finales del año 2019 se descubrió un nuevo coronavirus responsable de infecciones humanas en la ciudad de China, Wuhan, provincia de Hubei. Se bautizó como SARS-CoV-2 y que originó la enfermedad que tenemos hoy en día, COVID-19, con una elevada transmisibilidad. A finales de marzo del 2020 ya había originado una pandemia con más de 500.000 de personas infectadas en 172 países, siendo la mortalidad global de un 5%. Con respecto a las vías de transmisión, es muy familiar, muy similar. Se dice que el SARS-CoV-2 se transmite de persona a persona a través de un contacto directo o uno indirecto, con unas secreciones respiratorias, materia fecal u otros fluidos corporales, y por vía respiratoria, al diseminarse por microgotas de fluge. Las microgotas o gotas de fluge son pequeñas gotas de secreción que se expulsan de forma inadvertida por la boca, la nariz, cuando hablamos, estornudamos, tosemos o respiramos, y posiblemente aerosoles provenientes de individuos infectados. La mayor parte de los casos reportados han ocurrido en contactos cercanos de casos, personas infectadas, un contacto directo de personal de salud y de visita de pacientes. Este agente infeccioso es viable hasta unos 9 días en suspensión, mientras que resiste unos 6 días en desecación. Comparte mucha similitud con la transmisión del COVID-19, que de la misma manera, ya sea por un contacto directo o uno indirecto, o de manera indirecta por medio de diferentes fluidos corporales, como ejemplo la saliva. Ahora, con el reservorio del virus, tenemos que se ha postulado recientemente que el murciélago de herradura de China
constituiría el reservorio primario del ancestro de este nuevo agente infeccioso, del SARS-CoV. El haberse detectado especies de coronavirus distantemente relacionados desde el punto de vista filogenético, el SARS-CoV, y a las detectadas en las civetas o perros mapaches, que vienen siendo animalitos que son muy similares a los tacuacines, más bonitos pero similares. El virus relacionado al SARS-CoV se ha aislado en gatos civetas, me habían dicho que se parecen a los tacuacines, pero no son tacuacines, de los mercados callejeros de la provincia de Guangdong. Posteriormente, estudios epidemiológicos y de filogenia molecular sugirieron que estos animales podrían haber constituido un nexo como hospedero intermediarios en la transmisión o infección a los humanos. Cabe destacar que el SARS-CoV-2 aislados en humanos posee la capacidad de infectar a una gran variedad de animales. Esta capacidad sería el resultado de un pasaje interespecie con cambios adaptativos subsiguientes, como la habilidad de la unión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se hablará más adelante, que le permitirá al virus ampliar su aspecto de infección. A base de esto es que culpamos a los chinos del por qué mejor no comen frijoles, ya que en su cultura es normal el consumo de estos animales, y es donde viene la base que decimos de que por culpa de un chino que comió un murciélago. Como siguiente punto tenemos la patogenia o fisiopatología. Vamos a decir que este mecanismo tanto para el SARS-CoV-2 como el SARS-CoV es muy similar. Esto debido a que comparten parentesco filogenético y parentesco estructural. Acordémonos que estos virus en su interior presentan un ARN positivo y una proteína N que conforman un solo complejo. Y en su membrana o envoltura presentan lo que son tres tipos de proteínas: la proteína E, la proteína M y la espiga o proteína S, que es la de mayor importancia. Todo comienza con la penetración del virus a nuestro organismo, principalmente por las vías aéreas. Esto le da lugar al virus a alcanzar un nivel alveolar. En los alveolos presentan dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Principalmente los neumocitos tipo 2 va a presentar lo que son receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, y esto explica por qué estas enfermedades son sistémicas por su amplia distribución de estos receptores. Lo podemos encontrar en el sistema nervioso central, en el corazón, las arterias, el intestino, vías urinarias, riñón, etc. Por eso es que decimos que es unas infecciones sistémicas en algunos casos. Bien, cuando el virus entra o ya ha penetrado lo que son los alveolos, no va a haber una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo. No tenemos lo que es la información necesaria para contratar un virus nuevo. Entonces, este virus va a tener un tiempo de replicación que va a dar aproximadamente de 5 a 6 días. En este tiempo lo que hace el virus es ligar con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, y esto lo hace a través de su proteína de envoltura, la proteína S. Le hemos dicho que la de mayor importancia y es por esta causa. Esta proteína es la encargada de ligar al virus con los neumocitos 2. Esta ligación permite lo que es la función de la fusión de la membrana del virus con la fusión con la membrana del neumocito tipo 2. Cuando esto se fusiona, le da chance al virus de que deposite el ARN con la proteína dentro del citosol del neumocito tipo 2. Acordémonos que las estructuras normales que se encuentran en una célula son el núcleo, el aparato de Golgi y los ribosomas, que este es el principal en este mecanismo. Los ribosomas, su función es prácticamente sintetizar proteínas propias, proteínas que nuestras células necesitan. Entonces, cuando el ARN del virus se encuentra en el citosol, prácticamente lo que va a hacer es hackear, en pocas palabras, al ribosoma, para que el ribosoma trabaje para el virus y no para nosotros. Como consiguiente, el ribosoma va a producir las proteínas del virus, no nuestras proteínas, que son la proteína S, la proteína E, la M y la proteína E. Por lo tanto, cuando se da una sobreproducción de estas proteínas, se van a ir acumulando hasta formar nuevos virus. Cuando ya hay suficientes virus, estos se van a salir de la célula por exocitosis e irán a infectar demás células y continuar con su replicación vírica.
Hasta este momento no ha habido una respuesta inmune porque era un virus conocido, pero en cuanto al mecanismo celular en respuesta natural, el mecanismo más importante es la activación de los macrófagos y las células natural killers, mientras que en la respuesta inmune adquirida es la activación de los linfocitos CD4 y CD8. Cabe recalcar que en ambas respuestas juega un papel de gran importancia que lo que son las citocinas, lo que dan los signos característicos de la enfermedad: tos, dolor, inflamación, etc. Como última participación les hablaré sobre el cuadro clínico. Vamos a decir que después de un periodo de incubación que suele durar entre 2 a 7 días, límite de 1 a 14 días, el SARS por lo general se inicia como una enfermedad generalizada que se caracteriza más que todo por fiebre, acompañada con malestar general, cefalea y mialgias, seguido 1 o 2 días después con tos no productiva y disnea, con un 25% de pacientes que pueden experimentar diarrea. Las radiografías del tórax muestran una diversidad de infiltrados, entre ellos zonas de consolidación con manchas más frecuentes en los campos pulmonares periféricos y basales, o infiltrados intersticiales que pueden progresar hasta una afectación difusa. Tenemos que en los casos graves, la función respiratoria puede empeorar durante la segunda semana de la enfermedad y progresar acompañado por difusión de múltiples órganos. Los factores de riesgo de gravedad sobre la enfermedad son edad, personas mayores de 50 años, trastornos concomitantes como enfermedad cardiovascular, diabetes y hepatitis y cáncer. El trastorno puede ser particularmente grave en las embarazadas, pero la infección por SARS-CoV parece ser más leve en niños que en adultos. Otros síntomas menos frecuentes, pero de mucha importancia, tenemos cefaleas, dolores, rigidez muscular, anorexia, astenia, confusión, además exectema y diarrea ya mencionados. La mortalidad global es cerca del 10%, aunque alcanza un 50% en personas mayores de 60 años. Tenemos que la linfopenia es una característica común del SARS. Al inicio el reencuentro de los glóbulos rojos está disminuido o es normal, registrándose los niveles más bajos en la segunda semana, recuperándose los niveles en la tercera. El descenso de las subpoblaciones del CD4 y CD8 se asocia a un peor pronóstico, por lo tanto la linfopenia refleja la severidad de la infección y puede ser un buen marcador de la enfermedad activa. Al progresar la enfermedad, el 50% de los pacientes presentan lo que es leucopenia y trombocitopenia. Tenemos que la positividad para la proteína C reactiva ha sido asociado a casos fatales. También decíamos que la radiografía de tórax puede ser normal, aunque lo más frecuente es la presencia de infiltrados intersticiales. Ocasionalmente puede haber consolidación. Cabe destacar que, aunque el síndrome recibió su nombre por la severidad de las manifestaciones respiratorias que condujeron a centenares de casos fatales, existen incontables fundamentos clínicos, bioquímicos y diagnósticos que avalan la conclusión de que el SARS-CoV es capaz de alguna forma de replicar, diseminarse y provocar una enfermedad sistémica con fallas multiorgánicas. Este modelo de infección es consistente en los cuadros clínicos causados por coronavirus, capaces de provocar infecciones sistémicas y presentar su principal blanco en el aparato respiratorio, digestivo o nervioso. También teníamos que el COVID, hablaremos un poco sobre sus síntomas, dice que la enfermedad causada por coronavirus 19 puede aparecer entre el segundo y el 14º día después de una exposición al virus. Este periodo entre la exposición y antes de la aparición de síntomas se le llama periodo de incubación. Los signos y síntomas más comunes pueden incluir fiebre, tos, cansancio. Los primeros síntomas del COVID pueden incluir la pérdida del gusto y del olfato. Otros síntomas pueden incluir lo que es la falta del aire, dificultad de respirar, dolor de músculos, dolor de garganta, escalofríos, goteo de nariz, dolor de cabeza, dolor de pecho y conjuntivitis. Los niños presentan síntomas similares a los adultos y generalmente tienen una enfermedad más leve. La gravedad de los síntomas del COVID-19 puede ser muy leve a extrema. Algunas personas pueden tener solo unos pocos síntomas y otras quizás no tengan ninguno. En algunas personas quizás los síntomas empeoren, como más probable para respirar y neumonía. Aproximadamente una semana después de comenzar, los adultos mayores corren un riesgo más alto de enfermedad de gravedad de COVID-19 y el riesgo aumenta con la edad.
Las personas que ya tienen afecciones de salud crónicas también pueden tener un riesgo muy alto de enfermarse gravemente. Ciertas afecciones de salud que aumentan el riesgo de la enfermedad de gravedad con el COVID-19 incluyen enfermedades cardíacas graves, insuficiencia cardíaca, enfermedades de las arterias coronarias o miocardiopatía, cáncer, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, la diabetes tipo 2 y la obesidad, y lo que es la ambición de fumar y otras enfermedades crónicas renales y el vicio del alcoholismo. Y esta sería toda mi participación con respecto a la exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, les voy a hablar de lo que es el diagnóstico. El SARS o síndrome respiratorio agudo severo se diagnostica por exclusión de las causas más comunes de enfermedades respiratorias graves. Es muy improbable detectar un caso esporádico de SARS a menos que el paciente con neumonía típica presente una o más de las siguientes antecedentes. Bien que haya estado expuesto a un huésped animal, haya tenido trabajo de laboratorio relacionado con el coronavirus del SARS, o bien haya hecho un viaje a zonas con una alta probabilidad de transmisión, como por ejemplo el sur de China. Dada la transmisión aerógena del virus y la alta mortalidad asociada con la infección, es recomendable que el diagnóstico etiológico se realice en laboratorios de máxima bioseguridad. Se disponen de diversos medios de diagnóstico y su fiabilidad va a depender del tipo de muestras clínicas recogidas y del momento en el que se obtienen en relación a la aparición del cuadro. Las anomalías de laboratorio en el SARS incluyen una linfopenia, la cual afecta mayormente a las células T CD4. El recuento de leucocitos total en sangre va a estar normal o un poco bajo, y tal vez surja una trombocitopenia al tiempo que la enfermedad evolucione. Tenemos las pruebas aquí en la diapositiva. Está la prueba de reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa, la cual pues sirve para un diagnóstico más rápido de infección por el virus SARS-CoV. Esta pues se da a partir de lo que vienen siendo muestras de las vías respiratorias y plasma en una fase temprana de la enfermedad, y de orina y heces de una forma posterior. Tenemos la otra que es para detectar anticuerpos séricos, la cual pues son las pruebas de ELISA y las pruebas de inmunofluorescencia. Estas pues casi todos los pacientes van a presentar una van a empezar a generar anticuerpos séricos perceptibles en un plazo de 28 días después de iniciar la enfermedad. El SARS-CoV también puede proliferar en muestras de vías respiratorias a partir de una inoculación en células de cultivo hístico Vero E6, en la cual pues se va a detectar el efecto citopático en un par de días. En la siguiente imagen podemos observar las pruebas ya mencionadas, como lo son pues la prueba molecular, que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa, y la prueba serológica, la cual es pues la prueba ELISA. En la prueba PCR, aquí pues más que todo se va a detectar lo que viene siendo el material genético del virus. En cambio, en la prueba serológica ELISA, aquí se va a detectar los anticuerpos contra el virus. Para la PCR, las muestras se obtienen mediante un hisopado de nariz o garganta. También se pueden utilizar muestras de esputo. Estas pues, al encontrar el virus, la hebra de ADN se toma y se amplifica y se amplifican los genes. Tenemos que en la prueba de ELISA, aquí se va a tomar una muestra de sangre, en la cual pues vamos a detectar lo que viene siendo la presencia de anticuerpos. Y aquí esto nos sirve para saber si hay una infección
activa, si hay una infección reciente o una infección ya superada. Esta es buena porque sirve para detectar cuando un paciente ha sido asintomático. También pues un paciente al que se le haga la prueba y esta resulte que tiene anticuerpos contra el virus, se le realizan una serie de pruebas más para que éste pueda donar la sangre a otro paciente que tenga la enfermedad con más gravedad. Para el diagnóstico de COVID-19, los factores usados para decidir si hacerte la prueba para detectar el virus que causa el COVID-19, esto va a depender del lugar donde vivas o el lugar donde te encuentres. Asimismo, tu doctor va a determinar si hacerte la prueba para detectar este virus basándose en tus signos y síntomas, así como también si has estado en contacto cercano con alguna persona a la que ya se le ha detectado el COVID-19 o alguien que haya viajado en la última quincena a lugares con contagio persistente en la comunidad del virus que causa el COVID-19. Aquí en la diapositiva podemos ver lo que viene siendo unas pruebas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para el diagnóstico del COVID-19. Tenemos la prueba PCR, la cual pues ya la habíamos mencionado anteriormente, la cual es una prueba que sirve para detectar el material genético del virus. Esta prueba pues es muy exacta cuando se realiza de manera adecuada por un profesional de la atención en salud. Y tenemos también la prueba de antígeno, la cual pues nos va a diagnosticar el COVID-19 mediante la detección de algunas proteínas del virus. Esta pues es mucho más rápida y menos costosa que la prueba de PCR, y a la vez esta nos sirve como para cuando hay que hacer diagnóstico a muchas personas a la vez. Pero también esta, si bien es, como decirlo, exacta, también puede darnos falsos negativos, por lo cual pues el médico debe confirmar el resultado mediante una prueba de PCR. En esta diapositiva tenemos lo que viene siendo el resultado de la prueba de antígeno. Aquí pues en primer lugar tenemos que cuando da positivo a inmunoglobulina M, significa que hay una infección activa y no se están generando anticuerpos. En la segunda, cuando tenemos que sale positivo en inmunoglobulina G, significa que ya tuvimos la infección y hay presencia de anticuerpos. En la tercera, cuando inmunoglobulina M y G sale positiva, significa que tenemos una infección activa y a la vez se están creando anticuerpos. Y por último, cuando sale negativo tanto en inmunoglobulina M como en inmunoglobulina G, significa que nunca hemos tenido infección y por lo tanto nunca se han creado anticuerpos. Y abajo tenemos pues resultados inválidos, puesto que el control tiene que cambiar de color también, de azul a rojo. En el siguiente punto tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. En general, el diagnóstico diferencial es muy amplio, porque esto debido a los diferentes signos y síntomas en específico. Algunos posibles enfermedades o agentes patógenos de las vías respiratorias pueden ser los siguientes. Tenemos para el SARS los rinovirus, tenemos la neumonía bacteriana y viral y las enfermedades pulmonares obstructivas como por ejemplo el asma. Para el COVID tenemos lo que viene siendo adenovirus, tenemos el virus sincitial respiratorio, la influenza, la parainfluenza y otros coronavirus. Estos pues pueden provocar lo que viene siendo fiebre, tos, dificultad para respirar, infección pulmonar, infección de las vías respiratorias, por lo cual pues se pueden confundir con esto.
A continuación tenemos las complicaciones más frecuentes. Primero tenemos al SARS. Este se dice que después de 3 a 7 días comienza una fase respiratoria inferior con tos seca, no productiva o disnea, ¿verdad? O sea, el paciente va a tener dificultad para respirar o va a sentir como que se ahoga. Tenemos también que va a ir acompañado de lo que viene siendo una hipoxia, que sería un nivel bajo de oxígeno en sangre. Se dice también que de 10 a 20% de los casos se va a necesitar una intubación o una ventilación mecánica porque la enfermedad ya va a estar, la enfermedad respiratoria va a estar muy grave y el paciente no va a poder respirar por sí solo. También se dice que en muchos casos va a aparecer lo que viene siendo una neumonía bilateral. El recuento del glóbulo blanco va a estar bajo al principio de la enfermedad y también el recuento de plaquetas va a estar bajo, pero esto en el pico de la enfermedad. Complicaciones más frecuentes del COVID-19. Se dice que aunque las personas que tienen COVID-19 pueden tener unos síntomas entre leves y moderados, la enfermedad puede causar complicaciones graves y en algunos casos puede llevar a la muerte a las personas. Los adultos mayores y personas con afecciones crónicas tienen más riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19. Tenemos aquí unas complicaciones más frecuentes que entre estas incluyen lo que viene siendo neumonía y problemas para respirar. Tenemos también problemas cardíacos, tenemos insuficiencia en varios órganos. Se da también el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que esta es una afección en la cual pues poca cantidad de oxígeno pasa por el torrente sanguíneo a los pulmones. Luego tenemos también ahí que se forman coágulos sanguíneos y adicionalmente pueden ocurrir infecciones del tipo viral o bacteriano. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen en la cual pues podemos ver lo que viene siendo los síntomas y complicaciones ya mencionadas. Tenemos ahí pues los síntomas, puede ser fiebre o fatiga, tenemos una tos seca no productiva, una dificultad para respirar e inclusive puede dar diarrea. Tenemos que en las complicaciones pues tendríamos la neumonía y la insuficiencia de varios órganos, como por ejemplo el hígado y el riñón. Y si bien esta enfermedad pues afecta varios órganos, el más perjudicado siempre es el pulmón. También pues tenemos el periodo de incubación de la enfermedad, que puede ser de hasta 14 días, por lo cual pues tendremos que esperar ese tiempo para saber si estamos infectados o no al hacernos la prueba de diagnóstico. A continuación tenemos el tratamiento. No se dispone de ningún tratamiento demostrado específicamente para las infecciones por coronavirus, o sea que no hay medicamento o vacuna que pueda prevenir o curar tanto el SARS como el COVID-19. Si bien hay algunos remedios caseros o medicamentos tradicionales que pueden aliviar los síntomas leves de la enfermedad, la OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para tratar de prevenir estas enfermedades. El tratamiento que se da sería el tratamiento de sostén. Por ejemplo, se puede hacer una profilaxis, digamos, con antibióticos para prevenir lo que viene siendo unas infecciones adicionales por bacterias. También se puede dar un tratamiento de la insuficiencia respiratoria con una intubación o ventilación mecánica para mejorar la oxigenación del paciente. Se dice también que la vacuna contra estas enfermedades pues aún está en fase de desarrollo, pero hasta la fecha no hay medicamento que cure ni prevenga estas enfermedades. En la siguiente diapositiva, también para el tratamiento de COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha autorizado la terapia de emergencia con plasma de personas convalecientes para tratar el COVID-19. El plasma de personas convalecientes es sangre donada por personas que ya se han recuperado de esta enfermedad, la cual pues, va a servir para tratar
a personas que están gravemente con COVID-19 en el hospital. Abajo tenemos una figura esquemática en la cual nos muestra pues el uso del plasma convaleciente, ¿verdad? Tenemos en primer lugar a una persona infectada con el virus y que tiene la enfermedad con COVID-19. Al cabo de un tiempo, esta se recupera y se le realizan una serie de pruebas más para saber si puede donar. Ya cuando se confirma que sí puede donar, se le extrae el plasma, el cual pues tiene los anticuerpos contra el virus. Pues luego tenemos a un paciente que está infectado gravemente en el hospital con COVID-19. Se le hace la transfusión de este plasma de persona convaleciente y así inicia el tratamiento y se muestra la mejoría del paciente que teníamos infectado gravemente en el hospital. La atención complementaria en el tratamiento del COVID-19 se centra en aliviar los síntomas. Entre estos incluye usar analgésicos, ya que se da una fiebre y también hay dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de pecho. También pues el uso de jarabes o medicamentos para la tos seca no productiva que se da. También pues hay un gran cansancio, por lo cual se recomienda descansar. Y a la vez pues como la enfermedad del COVID-19 desgasta mucho el cuerpo, se deshidrata, entonces también es recomendable beber mucho líquido. Tenemos que no hay evidencia de que se deba evitar el uso del ibuprofeno, por lo cual pues también se recomienda. Como último punto tenemos las medidas preventivas. Tenemos primero las medidas preventivas para erradicar la propagación de lo que viene siendo el virus SARS. En primer lugar tenemos pues que tenemos que aislar a un paciente infectado y poner en cuarentena a personas que hayan tenido contacto con esta. Así como también hay que poner restricciones de acuerdo a los viajes que se hagan, más que todo cuando son de manera internacional, puesto que una persona que viaja a otro país puede venir infectada y propagar el virus en su país de origen. En segundo lugar, pues tenemos que más que todo el personal de la salud se deben utilizar guantes, batas, visores y respiradores. O sea, hay que estar bien protegidos porque se va a tener un contacto directo con las personas infectadas y para evitar nosotros contagiarnos también. Y también pues ahí hay que saber tratar lo que viene siendo el equipo utilizado cuando se revisa a alguien. Por ejemplo, si se utiliza un estetoscopio o guantes sucios que se hayan utilizado, puesto que estos, si los tocamos con las manos descubiertas, nos podemos infectar con el virus. También pues es necesario disponer de lo que viene siendo desinfectantes de amplio espectro con actividad antivírica comprobada. Se pueden utilizar lo que viene siendo soluciones recién preparadas de lejía o blanqueador para ropa a base de cloro. También pues es necesario lo que viene siendo estar bien informado y de fuentes confiables sobre lo que es la enfermedad para saber identificar los casos presuntos o probables de esta enfermedad. Para el COVID-19 hay varias precauciones de las cuales se puede disponer para disminuir la probabilidad de contraer o propagar la enfermedad. Tenemos que lavarnos las manos, ya sea con agua y jabón o con algún desinfectante a base de alcohol, ya que estos pues lo que van a hacer es destruir el virus en caso de que esté en sus manos. También pues hay que mantenerse a distancia de las demás personas, ya que cuando una persona tose, estornuda o habla, esta pues despide lo que son unas gotículas en las cuales puede ir el virus en caso de que la persona esté contagiada. Y si nosotros estamos demasiado cerca de ella, podemos respirar lo que son esas gotículas y por ende también vamos a respirar el virus. Hay que mantenerse alejado de lugares donde haya muchas personas, ya que en las aglomeraciones es muy difícil mantener la distancia de
por lo menos 1 metro de las demás personas y es más fácil tener contacto con ellas, y si están infectadas pues podemos contraer el virus también. También pues hay que evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que con las manos tocamos superficies o incluso tocamos a otras personas en las cuales puede estar el virus, y si no nos lavamos las manos antes podemos llevarnos el virus a la boca, nariz o los ojos y ahí pues infectarlo. También pues hay que evitar el contacto con otras personas, pues por lo ya mencionado que ellas pues pueden estar infectadas, y si estornudan y se tapan por ejemplo con las manos y luego nos saludan y nos damos las manos, ahí pues podemos contraer el virus y luego infectarnos nosotros. Y pues esta ha sido toda la exposición y gracias por su atención.